Resumen informativo en Central FM. Y tenemos un resumen con las noticias más importantes. Ahí le va, mire, hay cosas que hay que ver. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos sacó otra vez la espada, anunció la posible imposición de aranceles a importaciones del acero estructural originario de México. Estas imposiciones, esos aranceles, van del 0.01%, o sea, nada, hasta el 74.01%, que sería todo. Argumentó la aplicación de subsidios por parte de México, lo que le da una especie como de dumping que desplaza al acero norteamericano en el mercado norteamericano. Entonces dicen, pues no lo podemos aceptar. Las empresas mexicanas involucradas son Suecomex, que es una subsidiaria, ¿de quién creen? Pues sí, de Grupo Carso, ¿no? Del empresario Carlos Slim, Building Systems de México, de Corey, Acero, Tecnología, Construcciones Industriales Tapia, Estructuras Metálicas La Popular y Preacero Pelizari, México. Me llama la atención que no esté Altos Hornos, por ejemplo, o Peñoles, por ejemplo, o estas empresas grandototas mexicanas que no están involucradas aquí. Entonces yo francamente no entiendo. Lo único que puedo entender es que las que le acabo de mencionar reciben subsidio y las demás no, por su fortaleza, por su robustez, por el grado de influencia que tienen. China también pagará impuestos proporcionales a el dumping que, bueno, China a todo le mete un subsidio porque estimulan la venta, bajando precios a los mercados a los que llega y después dominan el mercado una vez que el precio ha tronado a sus competidores. Por eso esta posible aplicación. Canadá quedó exenta de estas posibilidades de que sean impuestos aranceles a los productos ferrosos de los canadienses. Las determinaciones finales de la indagatoria se van a conocer hasta alrededor del 19 de noviembre próximo. Y entonces esto quiere decir que la MAGO empieza hoy y está así como la espada de Damocles hasta finales del año por aquello de no te entumas, ¿no? Entonces tienen a México así nomás apuntando con el rifle sobre la industria acerera mexicana. El acero ha sido la manzana de la discordia de Estados Unidos, Canadá y México. Sí. Fue uno de los elementos que trabó muchísimo las negociaciones de este nuevo tratado de libre comercio, este TMEC. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos también amenazó con poner un impuesto en el mes de mayo, se solventó por parte de la Secretaría de Economía. En ese momento, el gobierno mexicano también amenazó con poner un impuesto al acero de los Estados Unidos. Una especie de política espejo. Y en aquel tiempo, cuando me hablas de ese mayo, había este amago arancelario no solamente a México y China, sino también a Europa. Y al propio Canadá. Sí. O sea, a todo el mundo le habían aventado. Era la medida 232 al acero y al aluminio. Finalmente hubo un acuerdo y ahora los Estados Unidos vuelven a amenazar. Y ayer buscábamos a la Cámara Nacional del Acero, buscamos a la Secretaría de Economía para una respuesta. ¿Qué van a hacer? Es que cuál fue nuestro error, que no buscamos a Marcelo, que Marcelo es Marcelo es el que sabe todo. Es el que arregla todo. Lo cierto es que no tienen un posicionamiento hasta el momento los industriales del acero, quizá por ahí de finales de julio, principios de agosto, que cuando regresan de sus vacaciones se van a dar cuenta de esta amenaza y ya Estados Unidos habrá avanzado bastante. Y en todo ello, fíjense, todo es reacción lenta. ¿Se acuerdan ustedes de las imposiciones al tomate mexicano? Bueno, pues la empresa del tomate mexicano podría desembolsar hasta $350 millones anuales solamente por el pago de este gravamen que le impuso otra vez el gobierno de Trump de 17,5% dispuesto por nuestros vecinos. Esto lo denuncia Manuel Cázares, vicepresidente del Sistema Producto Tomate a nivel nacional. ¿Cuándo reacciona? Pues 4 meses después. 4 meses después, o sea, ya echó a perder la salsa cachu. Sí. En todo ese tiempo, o sea, el arancel fue impuesto hace un montón de tiempo y hasta ahorita reaccionan y dicen, pues podríamos pagar hasta $350 millones de aranceles de todo esto y yo me pregunto, ¿en dónde estuvo tu postura como industria hace 120 días? No hay una reacción inmediata y pareciera como si fuera a propósito.
¿Y dónde están las cúpulas empresariales, Pedro? Porque ha habido reuniones del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo de Hombres de Negocios con el presidente de la República, y lo único que han visto son las grandes obras, estas que se les han prometido a los grandes empresarios. Pero siempre se han quejado los empresarios mexicanos de que están abandonados porque no forman parte de estas cúpulas empresariales. Claro, y en todo ello, fíjense que ayer aquí les dábamos la información de que el consorcio, el grupo de empresas que estaban construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahora sí ya repelaron y dicen que van a demandar al gobierno mexicano por 84,000 millones de pesos, ¿no? Digo, o sea, son cosas que se van pasando y que los medios de comunicación no están viendo y que estamos tratando de poner todo sobre la mesa para que nos demos cuenta de hasta dónde van en este momento los problemas económicos del país. La industria automotriz, otra, está en crisis luego de 27 meses consecutivos con números negativos, según acepta Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Las ventas al público caen 11.4% en junio respecto al mismo mes del año anterior. Desde ya se piró. Javier Duarte, ya lo perdimos. Fly over the cuckoo's nest, quién sabe qué tendrá en la cabeza. Desde el reclusorio norte, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, reveló que pagó una extorsión a Alberto Elías Beltrán, que no lo dudo, ex titular de la PGR, para que dejaran en paz a su familia y mire que la dejaron en paz allá en Londres, ¿no? Y reclasificaran el delito de delincuencia organizada, lo que implicaría conseguir una sentencia más baja. Aseguró, dice desde el reclusorio, que Enrique Peña Nieto sintió remordimiento. Ahí sí yo no lo creo, porque ese cuate antes le cabía algo en la cabeza, que era el puro copete, y le regaló una cantidad, no dice cuál, para compensarlo. Suma con la que dijo pagó la extorsión que le pedía el encargado de la Procuraduría. Fíjate qué bonita familia esta, la priista, ¿no? Refirió que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, fue quien le pidió solicitar su licencia y con quien negoció su entrega en Guatemala. Alberto Elías Beltrán niega, que era el encargado de la Procuraduría, niega categóricamente haber recibido pago alguno. El hecho es que el señor Javier Cuello ya está empezando a repartir la técnica Lozoya y la técnica Javier Cuello. Ah, estoy aquí, pues entonces ahí te voy. Y entonces Peña Nieto, y entonces Elías Beltrán, y entonces Miguel Ángel Osorio Chong, y lo que se mueva. O sea, Javier Duarte está empezando a repartir culpas y haciendo sentir otra vez la necesidad de llamar a comparecer al expresidente de México, cosa que los jueces aquí en el país están negando. Pero, Javier, ¿le creemos a Javier Duarte? Pues claro que sí, porque es un modus vivendi de la familia priista, cómo se comportaba, ¿no? Esto de que se le dio por conciencia de Enrique Peña Nieto, eran cuotas que se daban entre ellos. A ver, Javier Duarte estuvo acusado de entregar miles de millones de pesos a las campañas del PRI, ¿no? Y estuvo acusado de haber siempre fomentado una corrupción, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional. Que lo diga ahora Javier Duarte, pues sí le creemos, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Se termina en una entrevista que le da al periódico Reforma, bastante extensa con todos los temas, telefónica además, implica a Miguel Ángel Osorio Chong, que es la segunda vez, Pedro, en menos de una semana, que se le implica a Osorio Chong, primero sobre la Policía Federal y toda la corrupción que imperó durante su administración al frente de la Secretaría de Gobernación, y ahora, pero Miguel Ángel Osorio Chong es senador. A él, ahora sí, le hace lo que avientó a Juárez. Es senador Miguel Ángel Osorio y paladín de la democracia, ¿eh? Porque ustedes creen que el dueño de Hidalgo va a ser así nada más porque sí. No, hombre, esto todavía tiene mucha cola, porque quien sigue perdonando es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Javier Cuello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, informó que impugnará la decisión de la juez federal que rechazó citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y a otros 7 exfuncionarios por la venta de agronitrogenados de Veracruz a Pemex en el 2014. En marcha la mesa de conciliación entre el gobierno federal y las empresas constructoras de gasoductos, se establecieron objetivos, mecanismos de trabajo, calendarios para avanzar en conversaciones y alcanzar acuerdos que satisfagan a las partes. Las empresas se reunirán con la Comisión Federal de Electricidad y será hasta el lunes 15 de julio cuando todos vuelvan a encontrarse para dar seguimiento a los acuerdos. Canadá
está dispuesta a todo, porque lo que están viendo es que el gobierno mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad, se burla de contratos internacionales acordados bajo esa perspectiva internacional. Andrés Manuel López Obrador anunció que gestionará personalmente la liberación de obras de gasoductos que están tomadas por pobladores inconformes. Dijo que les explicará el daño que su actitud le está causando al erario público. Primero provoca, y ya que ve encima todo, entonces se echa para atrás. Óiganlo. Voy a hablar con todos los que tienen detenidas estas obras, voy a llevarles la cuenta de lo que se paga y prefiero entenderme con ellos, llegar a arreglos, ¿sí? Que haya beneficios que yo pueda cumplir como presidente. ¿Y por qué no, señor presidente, por qué no va a esos lugares en donde se está negando al paso de los gasoductos y hace una encuesta a mano alzada, una consulta popular, para que el pueblo sabio le diga, pues mira, ¿tú quieres que pasen los gasoductos? Pues yo no quiero. Y se acabó, pues ya después de todo, el pueblo sabio es el que decide todo. En lugar de ir a hablar con ellos, pues nada más pregúnteles qué quieren y se acabó, no hay ningún problema. Oye, Pedro, y esto de me voy a entender con ellos y voy a negociar con los dueños de los gasoductos, con las empresas, me suena que teme el presidente de la República perder los juicios. Y si pierde los juicios que se interpongan, es un dineral espantoso. Te lo digo, los va a perder. Los va a perder. El gobierno mexicano va a perder porque en un arbitraje internacional, hoy, mañana o dentro de 4 años, los va a perder la Comisión Federal de Electricidad. Y estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo la oportunidad de expandir nuestra infraestructura eléctrica para poder darle satisfacción a la demanda que en la República Mexicana crece todos los días, y aquí la infraestructura como tal no crece por negligencia de gente como Manuel Bartlett, que no tiene la más meridiana idea episcopal de lo que pasa con la infraestructura y la necesidad de que ésta crezca. La Policía Federal no está a la altura de las circunstancias, por lo que fue necesaria la creación de la Guardia Nacional. Esto lo dice el jefe de ellos, el jefe de la Policía Federal, que es el presidente de la República. O sea, Alfonso Durazo es, digamos, el operador, pero el jefe de los policías federales es el presidente y dice, la policía no estuvo a la altura. Creo que eso no va a ser estimulante para los policías, porque les habla el presidente en este tono. Y se demostró de que no estaba esta corporación a la altura de las circunstancias. Imagínense una institución que debe ser ejemplo de profesionalismo y de disciplina, que se rebela y toma las calles. Esto reafirmó nuestra convicción de que era necesaria la creación de la Guardia Nacional. Dice que se rebela y toma las calles. Pues el ejemplo es él. ¿Qué no tomó Reforma cuando se rebeló? ¿Qué no se rebeló cuando los pozos petroleros? ¿Qué no es constante su rebeldía a lo largo de su carrera política rebelde? Bueno, yo creo que la rebeldía tiene grandes características, pero si se rebela la policía y toma las calles, y lo dice un presidente que ha hecho exactamente lo mismo, entonces creo que si dice el presidente que la Policía Federal no está a la altura, pues el presidente tampoco está a la altura de ser presidente. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió a los poderes y órdenes de gobierno hacer un solo frente en contra de la inseguridad y violencia. La sociedad nos reclama a la clase política en su conjunto un nuevo código de conducta, una nueva ética. Nos reclama también construir un solo frente contra la violencia y avanzar juntos sin repartir culpas ni eludir responsabilidades. Me encanta Alfonso Durazo, que dice que tiene que haber una nueva ética. Yo pensé, Alfonso, que la ética era parte de nuestra historia del hombre. Pero ahora estamos hablando de una nueva ética, o sea, diferente a la que estudié en la prepa, pues quién sabe, pero el hecho es que pide una nueva ética para los miembros de esa corporación. Durazo advirtió que la Guardia Nacional será insuficiente si estados y municipios no superan las debilidades de su policía. Insistió en que la corporación no tiene un carácter centralista, que es justo lo que más tiene. Vemos a la Guardia con una visión centralista.
La solución estriba en la adecuada coordinación y complementariedad de todas las instituciones de seguridad. No obstante su alcance y capacidades, la Guardia Nacional sería insuficiente si las corporaciones de seguridad estatales y municipales no superaran sus debilidades institucionales. Les digo una cosa, no van a superar sus debilidades institucionales ni las policías estatales ni las municipales, ni tampoco las de la Guardia Nacional, porque también tiene sus propias debilidades institucionales, y si no, para muestra un botón, incorporan a los policías federales y estos se rebelan en las calles y el hombre habla de las debilidades de las otras policías. Señor Durazo, necesitas ayuda, lástima que en el Seguro Social hoy no haya tanta. Ricardo Mejía, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, prometió que continuarán las negociaciones directas con la Policía Federal, pero no con gestores, como diciendo, no con intercesores. Policías federales, sus familiares y Enrique Carpizo, su abogado, solicitaron audiencia con el presidente. Explicaron que no están en contra de pertenecer a la Guardia Nacional, sino de que no se cumplan los aspectos legales, y yo diría contractuales, de su trabajo, porque no solamente es la legalidad. No creo que a un policía federal le importe tanto de qué manera constitucional la pasan de un cuerpo a otro, sino si va a seguir ganando 6,000 pesos al mes. Y el presidente en estos momentos en Palacio Nacional, en su conferencia de prensa mañanera, ha informado que se llegó a un acuerdo con los policías federales que protestaban por su integración a la Guardia Nacional. Ya se resolvió el asunto, dijo Andrés Manuel López Obrador hace unos segundos. Va a continuar la selección para que los que deseen pasen a formar parte de la Guardia Nacional, siempre y cuando reúnan los requisitos, y los que no puedan participar van a tener otras ocupaciones, lo que hablábamos de la vigilancia en oficinas públicas y en otras tareas, pero no se despide a nadie. Si este es el acuerdo que informa Andrés Manuel López Obrador, decirle al presidente, no es un acuerdo, no es lo que están pidiendo los policías, están pidiendo mejoras salariales y que se les respeten el contrato que tienen en estos momentos, se llame Policía Federal o Guardia Nacional. O sea, de acuerdo con lo que dice el presidente y lo que dijo ayer decía que la Policía Federal no estaba a la altura, hoy en la mañana ya está. Seguramente esto se resolvió en medio de los sueños, es una solución onírica. Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, condenó que se estigmatice y descalifique a policías e instituciones de seguridad, o sea, descalificó al presidente, ¿no? La depuración de la Policía Federal debe de realizarse respetando, pues, lo que es lo suyo, ¿no? Pues, los derechos humanos. No es posible que se estigmatice y descalifique en lo general a todas las policías e instituciones públicas vinculadas a la seguridad, procuración e impartición de justicia, así como a sus miembros. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica propuesto por el gobierno federal. Se trata de un esquema mediante el cual la Federación y las autoridades locales van a impulsar el fortalecimiento de las policías locales y la homologación de sus capacidades. El Consejo también dio un plazo adicional de 18 meses para que las instituciones locales y federales certifiquen a todos sus elementos. Al menos 28,000 de 70,000 elementos de la Guardia Nacional ya fueron desplegados en 27 estados de la República durante la primera semana de operaciones. Los que mayor número de efectivos recibieron fueron Estado de Chiapas, Estado de Guerrero, Guanajuato, que está del Cocol, Chihuahua, Sonora y Jalisco. El presidente anunció que se enviará un oficio a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reclamar por el amparo que un juez le otorgó a Carlos Arrieta, exfuncionario de la extinta PGR, acusado de torturar a un involucrado en el caso Ayotzinapa. Óigalo. Con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, pero si yo tengo ya la información, no puedo quedarme callado. Es más, voy a enviar un oficio al presidente de la Corte, que es al mismo tiempo el presidente de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, sobre este tema. O sea, el Poder Ejecutivo envía un oficio al Poder Judicial. O sea, yo no sabía que esto se podía hacer. Puede enviarle una solicitud para la consideración de la Suprema, pero que el presidente le envíe un oficio a la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor en términos legales el presidente no se está expresando puntualmente. Carlos Suárez, representante de Morena ante el INE, dice
que no acatará la decisión del Consejo Nacional del partido de dejar su cargo. Argumentó que ese órgano interno no tiene facultades para removerlo. Retó a quienes buscan separarlo de la representación a demostrar que ha sido ineficiente o ha cometido alguna falta. Si lo comprueban, prometió, entonces presentaré mi renuncia. Este es un caso que demuestra la división que ya tiene el partido Morena. Fractura. Esto tiene que ver con que el Consejo Nacional no quiere que Jacob Polemski siga como presidente nacional de ese partido. Jacob Polemski ha dicho, ¿saben qué, señores? A mí no me importa lo que diga este consejo, yo tengo la bendición del verdadero líder, por lo cual seguiré. Y este es algo más de lo que ya se está adelantando, Pedro, como una división importantísima dentro de Morena. Sí, fuerte. Ulises, hablando de divisiones de partidos, Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, un pillastre de quinta, demandó al PRI suspender los derechos políticos de Alejandro Moreno Alito, aspirante a la presidencia nacional del PRI, luego de que se dio a conocer que tiene una residencia que le costó mucho más que los ingresos declarados durante el periodo de construcción de la propia mansión que tiene allá en Campeche. Bueno, el hecho, miren, a mí se me hace que si tiene una mansión que no explica su construcción y su posesión por la vía de sus ingresos, es perfecto para ser presidente del PRI. Es perfecto, digamos, es ideal. O sea, de entrada es como aquel que dice, a ver, hijo, ¿quieres trabajar? Sí, ¿qué sabes hacer? Pues nada, eres perfecto para la política. O sea, Alito es perfecto. Si tiene cara de pillo, porque tiene cara de pillo, aunque esté depilado de las cejas, y así, creo que hasta le hicieron la nariz de pompontata. Y ¿verdad? El mentón. Ay, qué bonito. Sí. Es como la versión masculina de Lin May cuando era joven. Oye, en el PRI lo cierto es que son competencias para ver quién es el más corrupto, ¿no? Ay, ¿Tú cuánto te padre. quedaste? ¿Tú qué tienes? Qué Tú y ahora cosa. tú eres el presidente. Ya vas. Los funcionarios públicos deben actuar con austeridad, tener un patrimonio moderado y asegurar que sus propiedades correspondan a sus ingresos, dice Martí Batres. No, bueno. ¿Qué les pasó? Era lunes. Presidente del Senado dice que... Una cosa es que no le sepan planchar las camisas y otra cosa es que este hombre sea pobre. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Al considerar que Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche, debe de explicar la posesión de una residencia de más de 46 millones de pesos que construyó en 2 años y cuando declaró ingresos anuales por 5 millones de pesos. Alejandro Moreno, el involucrado en esta problemática de posible fraude, este hombre que se le ve claramente que de fraudulento no tiene nada. Tiene todo. Alejandro Moreno aseguró que su residencia de 46 millones de pesos es producto, me cae que no lo van a creer, de una donación. O sea, llegó un ángel, le dijo, esto es para ti, hijo. Sí. Y un crédito inmobiliario que no mostró pruebas. Una donación, Alejandro Moreno, de verdad, si piensas que esto de la donación es algo que los mexicanos te vamos a creer... Oye, ¿sabes qué? Yo que sí que deseo que llegue a ser presidente. Lo mismo le pasó a Humberto Moreira, ¿te acuerdas? Sí, claro. Cuando iba a ser presidente del PRI. Duró lo que el relinchido al caballo. Tú vas a llegar y cuando se te vean otros trapos al sol, pues vas a llegar a ser un presidente desaforado 2 semanas después. Ahora, sí tuvo una donación, Pedro, o sea, está hablando con la verdad. Sí. Se lo donó el pueblo de Campeche, o sea, con sus impuestos. Claro. Y 2, ¿no te acordaste cuando leíste esto de la casa de Malinalco? De la casa de Malinalco y del patrimonio de Peña Nieto. También. Videgaray y Peña Nieto hablaban igualito. Y de todos. Me acuerdo cuando salió la casa en la que vivía Miguel Ángel Osorio Chong, ahí en Reforma, que dijo que era rentada. Claro. Los relojes de César Camacho, que se los regaló su abuelita. Bueno. No, César Camacho, mi vida santa. Ay, cómo es cruel esto. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, pugnó por no permitir que la autoridad presupuestal que implementa el actual gobierno diluya el liderazgo emergente de México ante el mundo. Grupo Televisa reporta una caída de su utilidad neta de 78.6% en el segundo trimestre de este año, comparado con el mismo periodo del 2018. De acuerdo con el reporte de la empresa enviado a la Bolsa de Valores, durante este lapso
tuvo una utilidad de 919 millones de pesos, mientras que en el mismo trimestre del 18 registró una utilidad de 4,297 millones de pesos. Diría el tango, cuesta abajo en mi rodada. A Televisa se la está llevando la incompetencia que ha encontrado en su desempeño cuando se acostumbró a ser monopolio y le empezaron a competir de fuera y no supo qué hacer. En lugar de pensar fuera de la caja, pensó igual que siempre, o sea, como si la estuviera manejando el abuelo y para nada. El peso mexicano cerró con una ganancia de 12 centavos. El tipo de cambio quedó en 18.90 unidades. La Bolsa Mexicana de Valores clausuró con un alza de 0.42%. El índice de precios y cotizaciones en 43.589. No se ha movido esa marca, ¿eh? Por ahí anda siempre. Jornada otra vez negativa para Wall Street. El Nasdaq retrocede 0.78, Standard & Poor's baja 0.48 y el Dow Jones está perdiendo 0.43%. Están a la expectativa de que se cree la bolsa de tecnología en China, este Star Market, este mercado estrella que será a finales de este mes y que empezará a marcar un balance, un equilibrio entre las tecnológicas norteamericanas y las tecnológicas chinas. Será un momento muy interesante de la vida y de la competencia. El petróleo West Texas Intermediate avanza 5 centavos de dólar, cotiza en $57.66 el barril. El crudo Brent del Mar del Norte baja 12 centavos de dólar, se vende en 64.11 y la mezcla mexicana se va para arriba 96 centavos de dólar, se oferta en $60.29 el barril de 159 litros. Pedro, el presidente de la República, ya en este compendio de ideas que siempre da el presidente en sus conferencias de prensa, se refiere a esta amenaza de los Estados Unidos, en especial del Departamento de Comercio, sobre la imposición de un nuevo arancel hacia el acero. Dice que va a entablar inmediatamente un diálogo con las autoridades de los Estados Unidos, encabezados bien por Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, de Relaciones Exteriores, y también el subsecretario Jesús Seade, para ofrecer una respuesta al tema de los aranceles. Confirma una nueva reunión de negociación con el gobierno de los Estados Unidos para tratar lo que calificó la nueva amenaza de aranceles al acero. Dice el presidente que no se puede estar teniendo este tipo de información y que lo va a resolver inmediatamente. ¿Lo va a resolver o a discutir? Lo va a resolver. Porque la resolución no le toca a él, ¿eh? No, pero bueno, va a Marcelo La resolución le toca a Trump. Aquí estamos agarrados. Además, miren, hay otra. Si la investigación que es el Departamento de Comercio sobre estas empresas que les acabo de mencionar, que están exportando acero a los Estados Unidos, realmente tiene un subsidio importante de México, pues entonces está aplicando en términos teóricos un dumping. Es decir, está llegando con un precio castigado para pegarle al mercado. Ahorita le voy a platicar las proporciones de lo que nosotros exportamos de acero con respecto de otros países y más o menos tenemos el 10% del mercado del acero que importa a Estados Unidos. Sí. Más o menos unos 3,000 millones de dólares. Es lo que tenemos de acero que nosotros aventamos para allá. Pero hay otros países que tienen mucha mayor preeminencia, como es el caso de Canadá. Primero el caso de la Unión Europea, después el caso de Canadá, y después vienen otros más chiquitos, ahí pulverizados en la Micronesia, y China como un elemento fundamental de las importaciones. ¿Por qué subsidiamos a algunas empresas de acero? ¿Por qué será? Por condiciones de mercado que estas empresas no son dueñas de depósitos ferrosos. Entonces no tienen. Es como si en telefonía te hablara yo de la red del Slim con respecto de otros que llegan sin red y que tienen que pagar la interconexión. Ellos consideran que en el acero, al no tener depósitos ferrosos, tienen la desventaja de que desde ahí tienen que comprarlo en lugar de solamente extraerlo. Entonces eso le da la necesidad al gobierno, claro, solicitado por las propias empresas aludidas, de que quieran un subsidio, se los dan
Y entonces Estados Unidos dice, pues que no se los den, mi rey, porque si no, yo les impongo un arancel. Esto aumenta, si le quitaran el subsidio, aumentaría de todas maneras el costo del acero hecho en México para los mexicanos, y esto traería más consecuencias y una cadena de consecuencias en los mercados. Vamos a hacer un corte y regresaremos aquí con más información. Estamos en este resumen informativo de la primera emisión central, FM Equilibrio. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. Se está poniendo muy complicado el panorama, el horizonte para Petróleos Mexicanos, porque de todas maneras, como se vea y por donde se vea, Petróleos Mexicanos solita no puede. Tiene una deuda brutal, monumental, tiene un presupuesto que requiere para su gasto corriente muy pesado, tiene el peso del propio sindicato y lo que le cuesta, esa lealtad, ¿no?, de Romero de Champs y de su agudo apetito, y bueno, pues tiene de todo, ¿no? Y entonces, fíjense que algunos expertos dicen, en análisis de lo que pasa en Pemex, que hay opciones, como por ejemplo, destinarle más recursos públicos a la empresa, ya sea directamente del presupuesto, que está más castigado que nada, a menos de que se vaya a la partida secreta del presidente, o fíjense lo que dicen los expertos, trasladando dinero del Fondo de Estabilización Presupuestaria. Ese, que ya se había dicho que no, porque ese es ahorro de los mexicanos que vendría a pagar ineficiencias de Petróleos Mexicanos, aparte de su propia corrupción. Ya se dijo, ya lo dijo hasta el presidente de la República, no vamos a utilizar el Fondo de Estabilización. Pues ya que dejen esto en paz, ¿no? Usar la banca de desarrollo, que está más que pelas, realizar una venta masiva de acciones de Pemex en mercados locales o rectificar la estrategia para dar más cabida a la inversión privada. Y también, habría que decirlo, que no lo dicen los expertos, yo creo que lo que se tendría que revisar es el proyecto más caro que está por ejecutar Petróleos Mexicanos, que es el proyecto de la refinería de Dos Bocas, que no tiene, dicho por el IMCO, no tiene viabilidad económica. Marcelo Ebrard, el vicepresidente de México, informó que 327 migrantes que esperan en México audiencia para pedir asilo a Estados Unidos ya trabajan en maquiladoras. Hombre, qué bueno, anda consiguiéndoles chamba. Agregó que se protegerá legalmente a los mexicanos ante posibles deportaciones. Y al día de hoy hay 327 personas ya trabajando, que era el objetivo principal, el ofrecerle trabajo a las personas que están esperando en México para su audiencia en los Estados Unidos. Pues nada más te faltan algunos millones y ya quedaste del otro lado. Ya 327 ya están colocados. No. Y antes no dijo que estaban trabajando en su secretaría. O en sus ranchos, que va a sacar más adelante. Ay, mi amor santo. Pero el hecho es que ya tenemos que estar tranquilos en este país. Queridos amigos, se observan los derechos humanos de los migrantes. No sé los de los mexicanos, pero los de los migrantes ya están. En la primera semana de julio, Estados Unidos envió a México a 1,789 migrantes centroamericanos, que Marcelo les va a conseguir chamba, para que esperen su proceso de asilo, pero del lado mexicano. El Instituto Nacional de Migración informó que del 29 de enero hasta el 7 de julio, Washington ha enviado 18,503 migrantes a México para que aquí esperen en lo que allá los buscan. ¿Y quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a lavar la ropa? ¿En dónde van a dormir? Hay que decirle a Marcelo que ya está tranquilo con que ya le ha dado esta solución a 327. Donald Trump declaró que su gobierno no tratará más con Kim Darroch, embajador de Gran Bretaña en los Estados Unidos, luego de que se filtró a la prensa que el diplomático inglés calificó a la administración norteamericana como disfuncional, torpe e inepta. Y ahora dice el presidente de los Estados Unidos que no va a tratar ya con la embajada del Reino Unido en Washington. Bueno, será. A ver qué dice la reina. Bueno, de hecho, en un tuit, Donald Trump dijo que bueno que ya su primer ministro ya se va. Fíjate, porque ha hecho un desastre en el Brexit. Y andaba proponiendo al nuevo, ¿no? Sí. Así, en su último viaje al Reino Unido. La Fiscalía de Nueva York acusó al millonario Jeffrey Epstein de manejar una red de tráfico sexual de menores que incluía niñas de 14 años de edad.
Las lluvias torrenciales causaron inundaciones en Maryland, en Virginia y en Washington. Incluso en una parte del sótano de la Casa Blanca se vieron estas localidades afectadas por las intensas lluvias que se abaten sobre el centro-este de la Unión Americana. Pedro, ¿te acuerdas de Fernando de la Rúa, expresidente argentino? Sí. Pues falleció este martes a la edad de los 81 años en el hospital de Buenos Aires, en el que se encontraba ingresado en los últimos días por problemas de salud. Mauricio Macri, el presidente actual de Argentina, lamentó el fallecimiento y le reconoció una trayectoria democrática en la historia argentina. De la Rúa murió en el hospital Fleming, en el que estuvo internado por un estado sumamente grave de salud y el deterioro pues de su vida, según informan. Ya tenía problemas renales y de corazón. En 2018 había sufrido un infarto. Él fue presidente de Argentina, fue senador y una carrera importante. Le puso fin a los 10 años del mandato de Carlos Menem en la presidencia argentina. Y de la Rúa fue un presidente muy rápido, muy efímero allá en Argentina. Hombre, ¿sabes cómo salió de Palacio de Gobierno? Sí. En helicóptero. En helicóptero. En el tiempo de la Rúa hubo 4 presidentes en Argentina. 4. Menem, que salió. De la Rúa, que entró, Duhalde, que entró, y Kirchner, que entró. Sí. 4 presidentes en un año. El que salió y el que acabó gobernando, que fue Néstor Kirchner, antes de que muriera y después entrara su esposa. De la Rúa, yo creo que lo más importante es que fue suegro de Shakira. Ah, claro. ¿Te acuerdas? El primer suegro. El primer suegro. Ahora sí que el primer Primero, suegro. pues después vinieron varios, pero... Sí, pero el primer suegro de Shakira, porque el hijo mayor de la Rúa... Que era Fernando de la Rúa, sí, me parece, ¿no? Sí, y era que le acompañaba a los conciertos. Sí. Y de la Rúa fue un hombre, yo diría, así como su definición, un hombre tibio. No sé cómo llegó al poder. Se detonó una crisis económica gravísima en Argentina. ¿Te acuerdas de los cacerolazos donde salían las amas de casa de Argentina? Fue tremendo lo que vivió Argentina cuando Argentina estaba deprimida luego de la salida del presidente Menem, que terminó 2 periodos presidenciales en los que Argentina entró en un proceso neoliberal, pero también en un brutal proceso de corrupción. Durante el periodo de pronóstico de lo que estamos hoy viendo en tormentas y lluvias tropicales, 3 ondas tropicales van a recorrer el sureste y sur del territorio mexicano, mientras que un canal de baja presión prevalecerá en el norte y occidente de México. Estos sistemas, en combinación con una atmósfera inestable en las capas superiores y el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo, van a provocar lluvias y más lluvias. Estamos viendo aquí una hermosa visión de satélite de la República Mexicana y de parte de los Estados Unidos y de América Central, y estamos viendo nubes en el sur-sureste fuertes, en el centro-norte, Bajío y para arriba, en el occidente también, y hacia los Estados Unidos metiéndose mayormente por el estado de Texas. Por ejemplo, aquí en la capital de la República Mexicana, ayer hubo viento más o menos a la hora de la comida, un poquito después, como a las 3:30 de la tarde, y después vinieron unos chaparrones que, ¿para qué te cuento? La temperatura más alta hoy aquí en la capital será de 23 grados, en este momento hay 12. En Guadalajara tendremos una máxima de 30 grados centígrados, ahora hay 16, y aquí, como ven ustedes en esta animación satelital, estamos viendo en los entornos de Guadalajara una concentración importante nubosa que se extiende para arriba hacia Nayarit, y a un lado Colima, y para arriba Sinaloa y todo, y luego también estamos viendo que todo lo que es la cuenca del Pacífico hasta la frontera, allá a Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada, todo está lleno de nubes, para arriba. Luego en Monterrey, ahí estamos viendo un zoom de Monterrey, el termómetro estará marcando 39 arriba, humedad relativa de 80% y una mínima de 23 grados centígrados. En gran parte del territorio norteamericano, fíjense, miren esta evolución maravillosa de las nubes, cómo se está dando, entrando por Vancouver, allá arriba, por el estado de Washington, por Seattle, está entrando un frente nuboso importante del Atlántico. Después, en la parte centro de los Estados Unidos, hasta arriba,
ya sobre la frontera con Canadá están concentraciones importantísimas de nubes, y después en la costa este estamos viendo nubes en Mississippi, Alabama, parte de la Florida, de una manera muy, muy importante. En Tennessee estamos viendo cómo, en las Carolinas estamos viendo cómo hay concentraciones nubosas. La ciudad de Houston, bueno, va a fluctuar la temperatura entre los 44 al alta, allí en la frontera con México, y los 12 grados centígrados en la zona fronteriza con Canadá. En Houston habrá cielos nublados, una máxima de 34, en este momento hay 24 y vamos a tener una humedad prácticamente del 100%. Sobre la pregunta que hicimos y le planteamos a nuestro público el día de ayer, querido Beto. Pedro, participaron con nosotros en la pregunta de ayer lunes, 11.553 personas de nuestro auditorio. La pregunta decía Mandela que mientras haya pobreza, ignorancia y hambre, no podía descansar. ¿Descansa siendo mexicano? 87% de los 11.553 integrantes de nuestro auditorio nos comentaron que no descansan siendo mexicanos ante la pobreza, ignorancia y hambre. En tanto, el 13% nos dijo que sí, Pedro. Bueno, pues yo le pido a todos ustedes que no desmayen en la idea de participar, de opinar, de hacer opinión pública juntos, de darnos cuenta que como individuos tenemos la fortaleza. Hay dos comunidades, según dice Noah Yuval Harari, hay dos comunidades en el mundo que están conformando. Una comunidad es una comunidad en el mundo real, o sea, tú y yo y el borrego y todo, hacemos una comunidad gregaria en donde nos sumamos en nuestras intenciones porque tenemos un objetivo común, que es este trabajo, que es Central FM. Y luego hay otra comunidad que es digital. Nada más que la diferencia entre una comunidad real y una comunidad digital es que la comunidad real influye en su mundo. La comunidad digital puede marcar las bases para pasar a ser real y entonces influir. Es decir, de un sondeo en internet, en nuestro espacio, a una manifestación en Reforma, hay una diferencia. Aquí hay una solidaridad digital, pero en el mundo real hay otra. Sí. Entonces, si aquí arriba no hacemos una comunidad digital nutrida, aquí abajo será prácticamente imposible. O sea, si queremos en este mundo moderno, en el siglo XXI, si queremos el día de mañana tener un peso específico como sociedad, tendríamos que primero identificarnos en lo digital para después pasar al mundo de las acciones, en el mundo real. En el de carne y hueso, en el volumétrico, pues, en el físico. Ahí es en donde creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Por lo mismo les pido, no se cansen de opinar. Bueno, sobre la pregunta que hoy estamos poniendo sobre la mesa. Estados Unidos amenaza de nuevo. México será blanco de nuevos aranceles al acero, por supuesto comercio desleal. México es ya víctima indefensa de los Estados Unidos. Hasta este momento el 89% nos dice no tenemos defensa, estamos siendo víctimas de los Estados Unidos, el 11% piensa que no. Y yo les agradezco a todos que pasen. Por ejemplo, Alfredo Arenas nos dice, siempre ha sido así. Jorge Castañeda nos dice, sí, gracias a nuestro incapaz gobernante y su igualmente incapaz gabinete, a lo que ellos llaman negociación, parece más bien sumisión ante amenazas de el zanahorio con copete güero. Campeón Rodríguez dice, desde hace tiempo que ha sido así. Néctar Liébano dice, ya le tomó la medida Donald Trump a este gobierno. México ha demostrado cobardía y se ha agachado como una señal de sumisión. Saludos desde los ídolos. Ver Pedro, no sé, a ver si lo último no lo entendí. Ya le tienen tomada la medida del gobierno mexicano, pero no se desesperen, ya va para allá Marcelo Ebrard y su comitiva, ahora llevan cacahuates garapiñados. Ahora ya los llevan. Está padrísimo. Y los garapiñados son tan sabrosos. Bueno, Eduardo Durán, por supuesto que sí,
Los gringos ya olieron la sangre y el miedo en el actual gobierno. O sea, el miedo en el actual gobierno nuestro, ¿no? Fíjate, dice Eric Davis, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Pongámosle los mismos aranceles a la basura de alimentos chatarra que nos mandan, o qué tal si no les mandamos unos aguacates para ver cómo hacen su guacamole. Bueno, en fin, por ejemplo, aquí me dice Cervel con una enorme ironía y suspicacia, no, pero siempre lo ha sido, y si no, ¿de qué hay que extrañarse? Hay que extrañarse de todo, ¿verdad? Como diciendo, hoy te estás extrañando de lo que ha sido en todo momento. Sí, voy de acuerdo, está bien. Nada más que les quiero decir una cosa. Hemos visto sumisión de México en otros tiempos. Nada más que quien ha estado al frente en las negociaciones ha sido nuestro presidente. Sí. Eso es, digamos, es decir, ante la última carta que tenemos que jugar, juega el que tiene en su palmarés las cartas más importantes, que es el presidente de la República. Si aquí se manda a una comitiva enviados, pues entonces tendremos resultados para enviados. No tendremos resultados, a menos de que Marcelo ya pueda decidir las políticas públicas de este país de manera unilateral. Fin.